Carlos, muchas gracias por recibir a Tele13. Muchas gracias por la oportunidad de conversar. Hablemos de probablemente el tema que nos ha tenido ocupados todo este tiempo y nos va a seguir teniendo ocupados, que es la reforma educacional. ¿Cuál es el estado de las cosas en su opinión? A ver, lo que tenemos en materia de reforma educacional hoy día, para describirlo así desde el punto de vista meramente formal al comienzo, son un conjunto de proyectos de ley que aluden o se refieren sobre todo a la estructura del sistema escolar, sin afectar esta reforma ninguna de las prácticas que se realizan al interior de las escuelas. De manera que es probable que esta reforma, una vez que concluya, va a tener un impacto, si es que alguno tiene, muy lento y muy retardado en las prácticas del aula o del sistema escolar, que es de donde finalmente surge la calidad o la ausencia de ella. Entonces lo que tenemos es, para describirlo ahora ya no solo formalmente, sino sustantivamente, creo yo, es una retórica de redención en torno al tema educativo, llevada adelante por el gobierno, de tono mesiánico, generalista, apelando a motivos como la justicia, la igualdad, la ausencia de segregación, valores en los que todos, por supuesto, creemos y a los que adherimos, y una reforma que, sin embargo, es tan escueta en su diseño y tan equívoca en sus propósitos más pequeños, que no se condice en absoluto con esa retórica. El gran problema que tenemos hoy día en Chile, en consecuencia, diría yo, es lo siguiente: una abierta disonancia entre los propósitos que se declaran al diseñar la reforma y el diseño objetivo que ella tiene, que es muy escueto, muy escaso, y cuyo impacto sobre el sistema escolar va a ser tardío, me parece a mí, y en las prácticas escolares bastante marginal. Vamos a ir a esa contradicción, pero antes, ¿por qué la considera mesiánica? Bueno, porque en Chile, por motivos que habría que dilucidar, hemos transformado poco a poco, casi sin darnos cuenta, a la educación en la causa y consecuencialmente en el remedio de todos los males que nos aquejan. O sea, si somos desiguales es porque nos educamos desiguales. La causa de la desigualdad en la escuela, la causa de la segregación social en la escuela, la causa de las conductas anómicas de los jóvenes en la escuela, en suma, la causa de todo aquello que nos desazona y nos aqueja en la escuela. Los viejos temas de la política, la desigualdad, la distribución del ingreso, el diseño de las ciudades, cómo se distribuye el capital social y simbólico, etc., todo esto lo hemos reducido a una única causa. Y por lo tanto, si es una única causa, no hay sino que ser mesiánico, digamos, para solucionarlo. Exactamente, porque esto, bien mirado, es una estupidez, ¿verdad? ¿Y cómo pasó eso? Lo que yo creo ha ocurrido es que Chile ha vivido un aceleradísimo proceso de modernización social, de mejora en las condiciones materiales de existencia de los chilenos en los últimos 20, 25 años. Y esta modernización tiene, por supuesto, sus patologías. Todas las modernizaciones tienen sus patologías. La excesiva individualización, el deterioro de los grupos primarios, el anhelo de la gente de distinguirse, de diferenciarse unos de otros, la desaparición de los signos externos de estatus y, en consecuencia, un cierto debilitamiento de las élites. Todos estos fenómenos que la sociología describe en todos sus pormenores, los hemos vivido en Chile. Son lo que podríamos llamar las patologías o los defectos, el revés, digamos, del proceso de modernización. Ahora bien, como la izquierda no tiene una alternativa a este proceso de modernización capitalista, que ella misma fue, digámoslo, la que lo impulsó, lo que hace es atribuir todas las patologías de la modernización a la escuela, ¿no? Entonces, la escuela de alguna manera se ha transformado en el discurso público en Chile en el sustituto de la carencia de proyecto político e histórico de la izquierda, para decirlo de otra manera. Chile ha vivido y está en medio de un proceso de modernización capitalista extendido y muy exitoso. Y no tenemos alternativa. Como dice Zizek, un autor contemporáneo, hoy día es más fácil imaginar que el mundo acabe a que acabe el capitalismo, ¿no? Y la izquierda, entonces, incapaz de pensar un modelo alternativo, se ha dedicado a achacar y a desplazar todas las quejas contra el proceso de modernización capitalista hacia la cuestión educativa.
Eso lo creo que ha ocurrido. Quiero que vayamos después sobre esa eventual falta de alternativa de la izquierda, pero volvamos a la reforma educacional. Usted dice, hay una visión mesiánica que propone un remedio que está totalmente disociado del fin que declara, que es la calidad de la educación, ¿no? Que mejore la educación, que sea más igualitaria. Si eso es así, ¿es porque ha habido un mal diseño político de la reforma o es porque no podía sino ponerse esta carreta delante de los bueyes de la calidad? Bueno, si uno escucha al ministro Izaguirre, y creámosle por un momento, ¿verdad? Esto no es fruto de un error, sino de un diseño deliberado. El ministro Izaguirre ha explicado, cuando ha sido requerido respecto de este punto, que en su opinión las reformas estructurales o institucionales, digámoslo así, deben anteceder a las otras reformas, como por ejemplo la mejora de la educación pública, de la educación inicial de párvulos y ciertamente de la educación superior, ¿no? Pero más bien yo creo que lo que ha ocurrido acá es que se ha cedido demasiado pronto a lo que fueron las demandas que los movimientos sociales desde el año 2011 en adelante formularon y que tanto por exigencias de la comunicación masiva como por la inevitable simplificación que a veces los jóvenes efectúan al tratar este tipo de cosas, redujeron toda la cuestión educativa, ¿verdad?, a la cuestión del lucro, la selección y el copago, como si en esos tres defectos radicaran todos los males de la educación chilena, ¿no? Entonces, yo creo más bien que la explicación que da el ministro Izaguirre, consistente, repito, en que sería muy adecuado e inevitable comenzar por las reformas institucionales para después continuar con las demás, es una explicación ad hoc y ex post, simplemente de una decisión política, que consistió en calmar las apetencias del movimiento social con los primeros proyectos de ley. ¿El gobierno habría caído presa de esa...? Sí, yo creo que el gobierno está presa de dos malos entendidos, ¿eh? El primero, que es el peor de todos los malentendidos, que es creer que porque los jóvenes llamaron la atención acerca de un problema, son también los únicos capaces de comprenderlo, ¿no? Y este evidentemente es un error, ¿verdad? Que los jóvenes llamen la atención acerca de un problema que existe es una cosa. Que sean los jóvenes los capaces de entender y comprender cómo se resuelve ese problema es otra cuestión muy distinta. Yo creo que los jóvenes son capaces de lo primero, pero no necesariamente de lo segundo, a pesar de que yo sé, ellos piensan, como es inevitable por la etapa de la vida en que se encuentran, que por el hecho de que son capaces de detectar un problema son al mismo tiempo los únicos capaces de resolverlo, ¿no? Y el gobierno, desgraciadamente, me parece a mí, por razones políticas y por desatención intelectual, ha abrazado, como digo, esa premisa y esa consecuencia sin reparar que de la primera no se sigue la segunda, ¿no? Esa es una de las cosas. Ese es el malentendido. El otro malentendido, creo yo, es que ha sobreinterpretado el malestar social que ha vivido Chile desde el año 2006 en adelante, particularmente el del año 2011 en adelante, puesto que lo ha interpretado, me parece a mí apresuradamente, como una especie de rechazo a la modernización capitalista que Chile ha vivido, ¿no? Es como si el gobierno hubiera visto en el movimiento social una especie de rebelión, un síntoma de un extendido y radical proceso de rebelión y de molestia de la sociedad chilena, de la cual las marchas en las calles eran apenas el síntoma, ¿no? Y como si en consecuencia hubiera latente en la sociedad chilena un sentimiento de rechazo a los últimos 20 o 25 años de modernización. Lo que sí es cierto es que hubo en el año... Y yo creo que eso es un error severo, ¿eh? Yo creo en verdad, y me parece a mí que la evidencia con que contamos así lo muestra, que las personas en general no quieren abandonar el proceso de modernización, lo que quieren es más bien que el proceso de modernización se ponga a la altura de las premisas que lo justifican. Pero sí en el año 2010 y 2011 confluyeron muchas cosas. La protesta contra Hidroaicén y Barrancones, el tema de la exclusión de las farmacias, el tema educacional, o sea, muchas cosas que hacían pensar que podrían haber hecho interpretar que era el modelo lo que estaba molestando a las personas. Sí, yo creo que esa es una sobreinterpretación de este asunto, ¿no? Desde luego las protestas del 2011, donde se ve, como digo, el síntoma de una rebelión subterránea y extendida, acaecieron apenas 1 o 2 años después que más de la mitad de los chilenos votó un gobierno de derecha. Acontecimiento absolutamente inédito en la historia política de Chile. En la historia política de Chile, durante todo el siglo XX, había habido nada más que un gobierno de derecha durante todo el estado de compromiso. Y la otra vez que la derecha logró instalarse en el poder fue a las patadas y a sangre y fuego. Por los votos nada más había ganado una vez. Pues bien, hacía cosa de 2 años, la derecha había alcanzado las urnas
con un candidato inequívocamente de derecha como Sebastián Piñera. Y eso no había que dejarlo de lado al momento de interpretar. Y evidentemente a mí me parece que hay que interpretar los dos hechos juntos y no cerrar los ojos frente a uno, ¿verdad? Cifrando todo el análisis nada más que en el otro. No. Más bien hay que interpretar esos fenómenos de manera de conciliar estas dos cuestiones aparentemente contradictorias entre sí. O sea, ¿cómo es posible que una sociedad que abjura y rechaza y a la cual le repugna la modernización capitalista escoja al mismo tiempo a un gobierno de derecha? Si bien es cierto, podría el gobierno, claro, puede estar en un problema político en el tratamiento de la reforma, en la manera en que está llevando adelante la reforma, sí ha tenido un objetivo político conseguido, que es que ha desmovilizado a la calle. Por más que ha habido algunas marchas, no le han significado un problema, no ha tenido un problema de orden público en las calles como podría haberse pensado. No. Es un objetivo político logrado, digamos. Es un objetivo político logrado, pero los gobiernos, ¿verdad?, no debieran tener como objetivo político evitarse las molestias que le causan las movilizaciones sociales. Uno debiera juzgar el éxito y las virtudes de un gobierno por la capacidad que tengan de llevar adelante un programa razonado mediante una deliberación pública. Si reducimos la política y el buen gobierno, ¿verdad?, a mantener la paz en las calles, a hacer grandes proclamaciones redentoras y tropezar una y otra vez en el Congreso, me parece a mí que el estándar es demasiado bajo, ¿no?